A ti te tienen muy embrujado, sin posibilidad de poderse mover, porque algo que no ve la sujeta. ¿Qué amor puede ser más desinteresado que el de un fantasma? Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio súper especial, porque hace apenas unos días viste un episodio en el que Mina Martins, que le mando muchos saludos, nos acompañó y platicamos acerca de historias bastante retorcidas acerca del amor. Este concepto que al día de hoy, digamos, está algo difuso y se confunde con muchas cosas, con obsesión, inclusive con odio. Inclusive para muchas personas lo que consideran amor es más bien el apropiarse de otra persona. Y bueno, unos días después de ese episodio, fue el Día del Amor y la Amistad. Así es que hoy, para rematar esta semana, esta linda y preciosa semana, voy a contarte unas historias de amor, locura y muerte. Y espero que puedas llegar al final del episodio. Pero antes de iniciar, permítanme decir a todos los nuevos miembros de esta familia nocturna, a todos los nuevos miembros de la comunidad, las dos reglas para este, aunque no es duelo, esta tanda de historias aterradoras. Regla número 1, y es muy sencilla. Tienes que saber que durante este episodio he recopilado algunas historias y las he acomodado de tal manera que iniciaremos con la que da menos miedo. Y conforme vaya avanzando, cada historia será un poco peor. Pero la última difícilmente vas a poder soportarla. Así es que las reglas son sencillas. Número 1. Cuando escuches la primera historia, que te dé miedo, que te ponga la piel chinita, que te den ganas de hacer que pauses el video y te pongas a hacer otra cosa, o que te ayude a inventarte una excusa para dejar de sentir esa incomodidad, suscríbete y sé parte de la familia nocturna. Regla número 2. Si llegas hasta el final del video, házmelo saber en tus comentarios y pon la frase: llegué al final de una. Y una vez dicho esto, comencemos con este episodio especial de historias de amor, locura y muerte. Como hace un momento te mencioné, el amor al día de hoy es un concepto que algunas personas consideran que se ha desvirtuado. Otras personas consideran que se ha confundido con otras muchas cosas, inclusive cosas muy negativas. Sin embargo, sí hay un tipo de amor que al día de hoy, en escasas ocasiones podemos presenciar, y es un amor muy puro. Te estoy hablando del amor desinteresado. ¿Qué amor puede ser más desinteresado que el de un fantasma? Y esta historia es acerca de un hospital que en su área de oncología es muy famoso en su región, porque ahí se aparece el fantasma de Memito. Nadie sabe al día de hoy cuál es la historia de Memito. Nadie sabe si fue un niño que pasó sus últimas horas ahí y su alma sigue vagando por el lugar. Nadie sabe con exactitud. Lo que saben es que hace poco más de 10 años, en el área de oncología infantil de ese hospital, han estado ocurriendo cosas extrañas con los pacientes. Extrañas, no necesariamente negativas, pero sí en momentos tétricas. En las áreas de oncología, familias enteras conocen el dolor de una forma en la que no se le desea a nadie. Es normal que en esta área de oncología se viven en unos extremos las emociones. Cuando hay un caso en el que parece que esta enfermedad se ha logrado vencer y toda la familia conoce una felicidad de la cual nunca antes fue capaz de atestiguar y de vivir. Pero también se conocen los dolores más profundos, cuando te dan esa noticia en la que ya no hay nada que hacer. Y son con estos pacientes con los que Memito comenzaba a jugar. Los enfermeros nunca lo vieron,
Los doctores escuchaban de él, pero nadie se lo topó. Lo que ocurrió fue que en este hospital, de repente, los pacientes, los niños que ya estaban en estado terminal, los que estaban en estado más crítico, comenzaron a tener comportamientos extraños. Se reían, comenzaban a sonreír, comenzaban a platicar con la nada, y esto, por el tipo de medicamento, que son medicamentos muy potentes, tampoco es tan anómalo. La situación, lo que era extraño, es que se repetía una y otra vez el nombre de Memito. De repente, esta niña que no tiene fuerza y la mayor parte del tiempo está de mal humor, por obvias razones y no se le puede culpar por ello, no es para menos, está sonriendo, está muerta de la risa. Y dice que Memito se esconde cada vez que hay un adulto, pero que cuando se van, Memito se asoma y es muy chistoso. Tiene una cara rara y no quiere que lo vean los mayores, pero Memito está ahí y la hace sonreír y hace que esa sonrisa de Angelita una vez más la puedan ver sus papás. Lamentablemente en los últimos momentos, porque después de la aparición de Memito no pasan más de 48 horas. Los enfermeros y los doctores no saben si están hablando de un ángel de la muerte, de un niño fantasma, que en este canal lo hemos dicho, los niños fantasmas son peligrosos, pero parece que Memito no tiene una mala intención. Simplemente parece que percibe cuando alguien está a punto de partir. Muchos niños empiezan a decir que Memito cuenta chistes, que hace caras chistosas, que se pone a hacer piruetas. Quiere llamarles la atención, quiere cambiarle su estado de ánimo. Sin embargo, doctores y enfermeros saben que en el momento en el que cualquier niño o papá mencione ese nombre, en menos de 2 días, alguien de esa familia va a pasar a mejor vida. Así es que lo dejo a tu criterio, querido miembro de la familia nocturna. ¿Qué es Memito? ¿Un niño que viene a consolar? ¿Un Shinigami, como existe en esta tradición japonesa, que viene y ayuda al alma a llegar al otro lado? ¿O Memito es el portador de la muerte? En este mundo, en el que hablamos de lo que no existe, esas cosas que no podemos percibir con los ojos, ¿qué crees que sea Memito? ¿Cómo crees que sea? Hace unos días estábamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué ocurre si una de las personas en una pareja es portador o portadora de algo, de lo cual no tuvo culpa alguna en tenerlo, pero puede provocar muchos problemas para la otra persona que es su pareja? ¿Debe de decirle o no? Si estás pensando en una enfermedad, creo que no estamos en el mismo tema. Déjame contarte algo. Adriana me mandó una historia. Adriana me cuenta que esta es una historia que le ocurrió a la familia de una amiga hace muchísimos años, cuando estaban en la preparatoria. Ella era muy cercana de esta amiga y a raíz de esta situación decidió mejor alejarse y ya no tener más relación con ellos. Y no es por ser una mala amiga, es porque lo que estaba ocurriendo ahí podía terminar muy mal con todos. Adriana conoció a Jessica en la prepa y se volvieron íntimas amigas. ¿Cómo les llaman ahora? Besties. Creo que son besties, ¿verdad? Por no decir más nombres, pero son grandes, grandes, grandes amigas. Desde el día 1 que Jessica invitó a Adriana a su casa, sus papás la adoptaron. La querían muchísimo, era una hija más. Eso provoca ciertas cosas, que en muy poco tiempo Adriana ya tenía muchas libertades en la casa, pero también
que los papás y familiares la consideraran un miembro de la familia, y eso hacía que no cuidaran todos los temas de conversación y no se limitaran en hablar de los temas. Así es que ella se enteraba de absolutamente todo. Adriana no es una persona chismosa, pero comenzó a prestar atención el día que empezaron a hablar de la maldición familiar. Para esto hay que conocer todo un contexto, porque cuando se habló de la maldición familiar, Jessica no lo tomó bien. Jessica le dijo a Adriana que no les hiciera caso a sus papás, porque era algo en lo que ella no creía, y sus papás estaban obstinados, prácticamente en que todo el mundo supiera de la maldición familiar. Resulta que una generación atrás, una familiar que ya no estaba en la familia, había pasado a mejor plano, se enamoró de un hombre casado, que a raíz de esta relación, él se separa y comienzan a hacer su vida juntos. Desde el mes 3 que está esta relación, esta pareja, que al parecer esta chica es buena y él también, y se han encontrado y están como rehaciendo su vida, empezaron a pasar cosas muy extrañas en el comportamiento de esta mujer que vamos a llamarla Selma. A Selma le pasaban cosas extrañas. Selma, de ser una chica muy atractiva, no dejemos estándares del día de hoy, pon el estándar que a ti más te parezca, para que esta historia tengas bien la claridad de lo que ocurría. Selma era una mujer muy atractiva. Cuando se enamoró de Gaspar, las cosas simplemente se dieron. Gaspar no era un tipazo, no era alguien tan atractivo. Simplemente hubo una química. Eran compañeros de trabajo. Tantas horas, tantas situaciones que habían vivido, sentir que había algún tipo de conexión, los llevó a sentir que ahí había algo. Y sí, aunque iban a ser juzgados por todos, no les importó. Sin embargo, Selma no sabía algo. Gaspar ocultaba algo de su historia y algo de su vida, de lo cual tenía muy poco tiempo de haberse enterado, y decidió no decirle nada a Selma. Selma, a los pocos tiempos de haber iniciado esta relación, tuvo que aprender a enfrentarse a toda la sociedad. Estamos hablando de un México antiguo, de un México con una estructura, digamos, muy rígida. No quiero decir bueno, no quiero decir malo, pero es el contexto en el que se dio. El que ella hiciera algo en lo que era mal visto, le provocó muchas malas caras, muchas puertas cerradas, muchas habladurías a sus espaldas. Por eso, cuando Selma comenzó a comer mucho, la familia decía que se estaba refugiando en los alimentos. Creían que se debía a tanta ansiedad, tanto estrés, tanto frustración, de que pues, las personas ya no la trataban como antes. Y ya no importaba si antes fue atractiva, porque en muy poco tiempo había ganado mucho peso. Y su belleza, que en ese tiempo estaba muy basada en cuestiones estéticas, pues parecía que ya se había perdido y es la historia antigua. Entonces, no solo era ese acto que había hecho por el que la juzgaban, era por haber subido de peso. Gaspar la seguía viendo con ojos de amor, pero se mantenía un poco al margen. Iban pasando los meses y en lugar de verse una relación cada vez más unida, se veían más separados. Y era por la actitud de Gaspar. Selma desarrolló más cosas extrañas. Tomaba demasiadas cosas azucaradas, pero como si tuviera un descontrol absoluto. Buscaba pasteles todo el día y comía todo lo que no debería de comer por su salud. Eso llevó a Selma a que en menos de un año desarrollara una enfermedad crónico-degenerativa y de una manera bastante agresiva comenzó a atacar su cuerpo.
No llegó ni siquiera 3 meses más cuando comenzaron a internarla continuamente en el hospital. Estaba fuera de sí. La familia ya no podía intervenir. Cada vez que intentaban hacer que se controlara en el consumo de alimentos, se volvía loca. Empezaba a arrojar cosas, empezaba a gritar a las personas, y por más que le decían, es por tu salud, estás mal, ella no entendía. Ella parecía que ya era una persona totalmente distinta a la Selma de hace 1 año y medio. Esa mujer bella, guapa, atractiva, no quedaba ni rastro. Ya era una persona a la que todos le sacaban la vuelta. Era con muchas actitudes compulsivas. Era una persona atrabancada, con un carácter sumamente volátil. Se lo adjudicaban a la enfermedad. Sin embargo, Gaspar sabía que no era eso. Gaspar sabía que había algo más, y por eso se alejaba, porque sentía culpa. Los doctores le dijeron a Selma que tenía que hacerse ya hemodiálisis. Sus riñones ya no funcionaban. Y ella en ningún momento se lo tomó en serio. Después de esa noticia, 2 meses después, Selma partió. Gaspar se alejó de la familia. No volvió a hablar con nadie. Él se mantuvo totalmente alejado. Pero la mamá de Selma ya sabía que había algo raro ahí. Y lo supo porque en algunas ocasiones que fue al hospital, se topó con una mujer que decía ella que tenía ciertas sensibilidades. También era una mujer ya mayor y estaba enferma. Estaba internada en el hospital. Un día, mientras esperaba la mamá de Selma a su hija para la cuestión de hemodiálisis, porque Gaspar no la acompañaba, se refugiaba bajo la idea de que tenía que trabajar. Pero la realidad es que no quería estar cerca, porque se lo estaba carcomiendo la culpa. Un día de esos en el hospital, cuando la mamá estaba ahí con su hija, esta mujer mayor que estaba internada se acercó y le dijo: tu hija la están trabajando. Le está trabajando alguien que quiere a su hombre. Y parece que el hombre le pertenecía a esa otra persona. Yo ya vi a tu hija y no hay mucho que hacer. Deberías de llevarla a que le hagan una limpia. La mamá no cree nada de esto. Entendamos, por el contexto, que muy probablemente estamos hablando de una sociedad cristiana y con muchos toques puritanos, con normativas muy estrictas. Primero la hija se mete con un hombre casado, ahora ir a una limpia. Sin embargo, su hija, aunque parecía no darle importancia, estaba sufriendo mucho. Y esta señora doblegó y decidió que la iba a llevar a una limpia. No importaba si la juzgaban, si la trataban mal, tenía que intentar algo. Les recomendaron un lugar específico, una bruja muy poderosa que estaba en las afueras de su ciudad. Cuando fueron para allá, la bruja salió a recibirlas. No le habían avisado que iban. Salió y les dijo: ustedes no pasan. Señalando a Selma: te trabajaron y vienes muy tarde. Yo por ti no puedo hacer nada. Y señalando a la mamá, le dice: confronte al marido de esta mujer, que le diga por qué pasó esto. Se alejó de las dos, volteó una vez más y les dijo a las dos: lo lamento mucho, pero no hay nada que hacer. Se metió a su casa y cerró la puerta. Las esperanzas de la mamá de Selma se acabaron. Selma parecía que no le importaba. Fueron, no recuerdo si semanas o meses, antes de que Selma ya partiera. Pero fue ahí cuando la mamá sabía que lo que le había pasado a su hija no tenía nada que ver con el estrés, con el mal manejo de emociones, con la frustración o con refugiarse en la comida. Había algo más que Gaspar sabía. Así es que fue y lo confrontó. Y lo estuvo buscando una y otra vez, hasta que un día
Llegó al trabajo donde él estaba y comenzó a hacer todo un show. Comenzó a gritarle, a decirle improperios. Comenzó a decir que su hija ya no estuviera aquí en este mundo era culpa de él y él lo sabía. Y Gaspar actuó como un cobarde, pero dentro de su cobardía no era un mal tipo. Él estaba consumido por la culpa. Y entonces, cuando vio a la mamá tan desencajada, le dijo que le iba a contar lo que él sabía. Así es que detuvo esa escena en su trabajo y se fueron a tomar un café. Lo primero que hizo Gaspar fue pedirle una disculpa y le dijo que si él realmente hubiera sabido que eso iba a pasar, nunca se hubiera acercado a Selma, pero que lamentablemente él está maldito y de cierta manera no puede controlarlo y no puede hacer nada. Aparte no lo creía. Después la mamá de Selma se enteró que eso era mentira y que Gaspar era un gran actor. Lo que ocurría es que Gaspar estuvo casado. Muchos años atrás. Estuvo casado con una mujer mayor, una mujer que tenía 20 años más que él. Una mujer que no tenía un ápice de belleza. Una mujer que era muy temida en su ciudad porque era una bruja. Gaspar estaba profundamente enamorado. Tenía 2 hijas y tenía un matrimonio increíble. Eso era lo que él pensaba. Él lo vivía así. Pero los vecinos ni siquiera se acercaban. Todos tenían miedo de esa familia. La mujer era espantosa e imponente. Y Gaspar parecía que todo el tiempo estaba zombie. Un día, que esta mujer había tenido que salir de la ciudad casi por 3 semanas, Gaspar entró a una habitación que esta mujer le tenía prohibido, aunque ya tenían muchos años de matrimonio. Y al entrar en la habitación, descubrió un altar, su fotografía y un montón de fetiches en torno a él. Y por un segundo, y muy probablemente por la ausencia de esta persona, y porque probablemente ya no lo estaba trabajando, tomó conciencia y se dio cuenta de lo que pasaba. No lo pensó 2 veces. Fue por una bolsa de basura y con un par de cartones comenzó a aventar toda esta bolsa. Encendió un tipo de fogata improvisada en el patio de su casa y quemó todo. Ese mismo día se llevó a sus hijas y comenzó un proceso de divorcio. Cuando fueron al juzgado, esta mujer le dijo: a mí ya no me interesas. Nada más quiero que sepas algo. Sobre tu sombra recae esta maldición, que toda mujer que se te acerque, ella y su familia, condenada estará, y que sobre ti recaiga la culpa, y nada puedas hacer para dejar de enamorarte y enamorar a alguien más. Se dio la media vuelta y le dijo al abogado: tráigame los papeles para lo que tenga que firmar, y se fue. Gaspar tenía muchos años desde que había pasado eso. La mamá, cuando escuchó la historia, algo no le hizo sentido. Te digo que no le hizo sentido. Que él se había divorciado de su exesposa porque era una mujer joven pero estaba moribunda. Eso no parecía la mujer bruja de la que él hablaba. Ella fue la que indagó y descubrió que Selma era la 4ª esposa de Gaspar después de la bruja. Gaspar va de ahí para allá. Parece que sin el poder de controlarse o de controlar a las otras personas, las enamora. Y cualquier persona que termina con él, termina muy mal. Y claro, cuando él
ve tanto dolor, tanta pena, y que esa persona tan bella decae, se llena de culpa y comienza a buscar a alguien más. Tania me contó una historia que le sucedió hace algunos años a ella y a su esposo. Y algo que siente que la salvó, no sabía que iba a tener un precio tal vez muy caro. Tania tiene muy presente que el día que se casó con Omar, algo raro pasaba en la relación. Desde el día 1 había una mística entre ellos que se había perdido. Ya no era el tiempo de noviazgo. Algo cambió, pero fue instantáneo. Cuando los dos se fueron a vivir al mismo hogar, a la misma casa, era como si la relación se hubiera sentido trastocada. Como si de repente todos esos detalles que se tuvieran el uno al otro ya no tuvieran relevancia. Inclusive, ella habla acerca como si tuviera una amnesia, como si no recordara qué es exactamente lo que él quiere y lo que él le gusta. Y pareciera que él está en la misma situación. Entonces, parecen dos personas que tienen muchos años juntos y que han decidido llevarse de una manera pacífica. Digamos que convivir, nada más. Pero eso no tiene sentido, porque ellos eran dos personas muy enamoradas, muy, muy enamoradas. Un día, dentro de esta dinámica en la que ya de cierta manera se han acostumbrado, están hablando acerca de una situación que a los dos les afecta mucho. Ambos tenían ilusiones desde antes de casarse. Querían 3 hijos. Ya han pasado varios años y no se logra ningún embarazo. La relación está extraña desde el día 1 que se casaron. Aparte no pueden tener hijos. Así es que ya están pensando ambos que tal vez lo mejor sería para los dos emprender cada quien su camino. Decidieron algo. Decidieron que tal vez como un viaje de despedida o como tal vez un viaje de reenamoramiento, irían a un lugar que cuando fueron novios se lo plantearon como un lugar paradisiaco, como una gran meta. Así es que durante el siguiente año se esmeraron muchísimo. Cada uno de los pesos y centavos que podían ahorrar lo hicieron y se pagaron un viaje a Cuba. En Cuba llegaron a cierta zona en la parte turística, no sé exactamente en qué playa, pero mencionan que vieron a un tipo que estaba tirando caracoles. Estaba todo vestido de blanco, tenía collares y pulseras de colores, y donde se acercaron, él instantáneamente se levantó, volteó a ver sus caracoles y los vio a ellos, y les dijo, así que no pueden tener hijos. Y ellos se quedaron impactados. ¿Cómo sabía este tipo eso? Y voltea con él y le dice, a ti te tienen muy embrujado y por eso ella no puede tener hijos. Esa chica, ¿y sabes de quién hablo? La odia porque siente que es por ella por la que no pudo estar contigo, pero esto ya es viejo, tienen mucho tiempo así. Vamos a hacer algo. Dice, aún quieren los dos tener hijos y los dos se voltean a ver y sonríen y dicen, sí, sí queremos. Están en una combinación de emociones extrañas. Claro que están sorprendidos, pero también la relación ya ha sido de estas relaciones en las que está apagada. Entonces, se la creen y al mismo tiempo no se la creen. Están sorprendidos, pero al mismo tiempo no. Están como en un sopor, como apagados, pero cuando voltean a verse, logran ver en el otro esa pequeña ilusión que alguna vez estuvo en su noviazgo. Ser papás. Para ellos era importante. Para ellos era algo que la vida y el destino les había arrebatado. Y ahora, lejos de su país, un sujeto que nunca habían visto les dice que puede ser posible. Así es que no lo pensaron 2 veces. Voltean con él y dicen sí, casi como si se hubieran puesto de acuerdo, cosa que ya
no era tan normal en ellos. Y él les dice, vengan mañana, los espero a mediodía. Dice, y vamos a permitirles que tengan un hijo. No podemos más. Porque esa mujer realmente te odia y voy a tener que hacer cosas muy fuertes para lograr que tengas uno. Regresan al hotel. Tienen un día, pese a esta situación, bastante normal. No te imagines que hubo una noche de pasión y no hubo nada. Parecían más bien una pareja de retirados que simplemente prefieren no estar solos. Conocidos, que no se dirigen mucho la palabra. Es extraña la relación como ha cambiado tanto de forma tan rápida. Y son dos personas muy jóvenes. En fin, al día siguiente llegan a mediodía. No llegan entusiasmados, no llegan con toda la esperanza, no llegan con alegría. Llegan, y eso es bastante. Y cuando están frente a este tipo, que para entonces ya saben que es un santero, él les dice, pasen, vamos a iniciar este rito, y se lo repito, solo va a ser uno. ¿Están dispuestos a pagar el precio? Y ellos les preguntan, ¿cuánto nos va a costar? Y dice, no lo sabemos con exactitud, pero sí necesito saber si están dispuestos o no. Y ellos dicen, pues si vamos a tener un hijo, hemos invertido bastante y no se ha dado nada. Estoy dispuesto, dice Omar. Estoy dispuesta, dice su esposa. Y entonces, saca un coco este hombre y comienza a hacer una barrida, a decir cosas en diferentes idiomas, y continúa y continúa y continúa el ritual. Ellos no sienten nada. Olvídate de estas películas en donde ocurren ruidos y de repente se mueven cosas. Olvídate de todo eso. No sienten, no ven nada. Pero hay algo extraño. El tipo no les quiere cobrar mucho dinero. Les cobra apenas unos $. Ellos se quedan impactados y lo único que llegan a conversar después de eso es, pues tal vez es su forma de ganarse la vida y pues ya. Y al vernos juntos, pero sin niños, solo dio en un tema y acertó. Y suponen que es un estafador. Un mes después ella está embarazada. Se concluye el embarazo, tienen un niño. Y el niño, casi, desde que tiene 3 meses, empieza a hablar. Y se ve muy despierto, muy vivo. Y la relación de los dos empieza a cambiar un poco. Hay más energía. Llega a haber otra vez más atracción. Pero ya no hay embarazos. Cuando el niño cumple 5 años, ocurren cosas extrañas. El niño tiene muchos intereses en temas raros, en temas paranormales. Y hay algo por lo que pregunta él y nadie sabe de dónde sacó este tema. Comienza a preguntar una y otra vez, mamá, ¿dónde puedo aprender santería? Mamá, ¿qué es santería? Mamá, háblame de los santos. La mamá está muy impactada, porque desde hace unos años, desde justo antes de estar embarazada, no había escuchado la palabra santero. Deciden regresar a Cuba y hablar con esta persona. Suerte totalmente la que se van a aventurar porque no tienen ni siquiera un número, no conocen el nombre. Y existe una posibilidad enorme que al llegar ahí ni siquiera esté el lugar en el que este sujeto los recibió. Pero tienen buena suerte. Al llegar a Cuba y al ir a esa playa, ahora 3 y no 2, se lo topan y está ahí como si no hubiera envejecido ni un día, tirando sus caracoles. Cuando los ve sonríe y les dice, me da gusto que hayan regresado. Uno, como se los prometí. Y entonces la mamá le dice, necesito saber algo. Me hablaste de un pago, me hablaste de un coste, me hablaste que si estábamos dispuestos a lo que fuera necesario, quiero que me digas qué es lo que realmente esto nos va a costar. Y ese sujeto les pregunta directamente, puede ser que poco, puede ser que todo. Todo va a depender de la respuesta que me des.
El niño le interesa la santería. La señora abre los ojos y le dice, ¿cómo sabes? Y le dice, lo que te va a costar es que como este niño fue dado a luz, existe gracias a la santería, él está destinado para ser un gran sacerdote y uno poderoso, y tú no puedes hacer nada. Tienes que dejarlo seguir su curso. Esta chica al día de hoy me dice, no sé si es una bendición o una maldición la que he dejado caer sobre mi hijo. Mi relación es buena, yo lo dejo. Yo dejo que si quiere saber más de eso, que es una inquietud que lo mueve una y otra vez, que nadie ha entendido, ¿por qué? ¿Por qué le interesa el tema? Yo lo dejo, pero no sé si lo que hice es algo que en un futuro me vaya a arrepentir. Evelyn vive en Guadalajara y me envió una historia que no tengo la menor idea de cómo ella sigue aquí entre nosotros al día de hoy. Te pido prestes atención y también te pido respeto. Lo que estás a punto de escuchar es, no quiero decir el resumen, pero digamos un recorte de una larga, trágica y espantosa historia. Resulta que Evelyn sabe que en su familia materna todas las personas son muy sensibles. Sin embargo, a todos les da miedo y nadie habla de eso. Es un tema tabú. Ella se ha dado cuenta porque a lo largo de la vida le han ocurrido muchas cosas. Cosas tranquilas, como desde creer que vio una sombra que se movía. Cosas no tan tranquilas, como escuchar voces dentro de su closet. Cosas aterradoras, como de repente ella estar soñando con que un demonio la persigue y despertar afuera, en el patio de la casa del vecino, gritándole a una pared, sin posibilidad de poderse mover, porque algo que no ve la sujeta. No es una persona, es una sombra. Y hasta que encienden las luces de la casa, ella recobra la compostura y aunque no puede parar de gritar porque está muerta de miedo, ya logra mover su cuerpo. Cosas aterradoras ha vivido Evelyn desde pequeña y ella recuerda que la primera que le impactó a un nivel de llevarla a un grado de indigestión ante la situación y no saber ni cómo tomarlo ni qué hacer, le ocurrió en su adolescencia. Ella se muda a los Estados Unidos solo por una temporada. En esta temporada, tiempo de la preparatoria, está en una época en la que está conociendo muchas personas nuevas, una cultura totalmente diferente, y está en una época de rebeldía. Tiene una muy bonita relación con su mamá, pero en ocasiones no la soporta. Y no es culpa de ella. Las hormonas, los cambios, mil cosas. La mamá lo sabe, la trata bien. El papá está ausente. No porque quiera, pero tiene un trabajo sumamente demandante. Y él está luchando por el futuro de la hija, futuro económico. Está luchando por sus estudios, está luchando por heredarle algo. Su máximo esfuerzo está dando día a día. Tiene un trabajo que no le paga muy bien y le está buscando dar lo mejor todo el tiempo. Aunque para muchos juzgarían esta acción y dirían, es que eres más importante tú que estar ausente en la vida de Evelyn. Él viene de una vida muy, muy, muy cercana a la miseria. Y sabe que no es cierto. Que pasar hambres no es cualquier cosa. Que verdaderamente tenerte que ir a dormir y levantarte sin poder llevar una sola migaja a la boca, porque no hay manera de conseguirla, porque no hay un peso de dónde ir a comprar algo, no es cualquier cosa y él no quiere que su hija viva eso. Está dispuesto a jugársela de todas. Entendamos este contexto. Un hombre que vivió un pasado muy duro y quiere lo mejor para su hija.
Pero eso lo ofusca, lo centra, hace que no sea la persona con mejor conversación. Una mamá que acaba de mudarse, igual que su hija, y está en una cultura nueva, y no sabe exactamente qué hacer, y tiene un marido ausente y una hija que está empezando una etapa de rebeldía. Tampoco es la mejor conversadora. Y está Evelyn, que son tantos cambios y tan poquita experiencia, porque es una niña. Solo ella no se considera así, pero es muy poca la experiencia que tiene, que la ha llevado de cierta manera a ensimismarse un poco. Tampoco es la gran conversadora. Entonces esa casa está silenciosa, excepto la casa solo no está silenciosa en las tardes, cuando la mamá sale a una reunión de vecinas que ella, por intentar encajar en el barrio, ha estado continuamente yendo. No entiende inglés, pero igual que el papá hace su mejor esfuerzo con las herramientas que tiene, y Evelyn se queda sola. En las tardes, cuando Evelyn está sola, viene su tía Mirna, una tía que tiene apenas un año de haberse mudado cerca de ahí, y va y la visita. Vuelvo a decir, Evelyn está viviendo muchos cambios. Nunca se ha preguntado por qué la tía Mirna no viene en otro horario. ¿Por qué la tía Mirna no los invita a su casa? ¿Por qué la tía Mirna solo habla conmigo y se va justo antes de que lleguen mis papás? ¿Por qué en varias ocasiones que he estado aquí en la casa, si llega mi mamá, no logro ver cuando se fue la tía Mirna, pero ya no está? Hasta que un día, hablando con el papá, menciona a su tía Mirna y el papá le dice: ¿qué tía Mirna? Y le dice: tía Mirna, la hermana de mamá. Y le dice: Evelyn, tu tía Mirna falleció hace 5 años. Estabas muy chiquita para que te lleváramos al velorio y no quisimos hablar de eso, pero tu tía Mirna falleció. Y ella dice: no, papá, no me digas, no juegues con eso. Y el papá ya se desespera y dice: mira, si me estás jugando una broma, si es algún tipo, no sé, de manía o chiste que te enseñaron en la escuela, por favor deja eso, estoy muy cansado. Y ella decide no abrir el tema. Pero no hay ninguna broma ahí. Los siguientes días intenta, por medio de otra forma de diálogo, intentar constatar que verdaderamente la tía Mirna ya no estaba en este plano. Busca fotografías de ella para mostrárselas a su mamá, para ver qué información le da. Aunque se quieren mucho, en estos momentos no tienen la mejor relación. Así es que busca álbumes fotográficos. Cuando encuentra una fotografía de la tía, algo se le hace extraño. La tía lleva la misma ropa en la fotografía del álbum. Y es la misma ropa que ha llevado todas las veces que va a visitarle, y la piel se le pone chinita. Se le va un poquito el aire y ella ya está entendiendo que la respuesta de su mamá no la va a hacer sentir tranquila. Aparte hay algo extraño. Desde que se mencionó el tema, la tía Mirna ya no va a visitarla. Y hay preguntas que rondan en la cabeza de Evelyn. ¿Alguna vez vi a mi tía Mirna abrir la puerta? No. ¿Alguna vez vi a mi tía Mirna abrir la puerta para salirse? No. Cosas que en el día a día, en un adolescente que está ensimismado y enfocado en sus actividades y en encajar y en convivir porque cambió de cultura, aparte su mamá no le entiende, son cosas que no se preguntó y eran muy obvias, son cosas que una persona con más años de experiencia harían que al instante se pusiera avispado. Evelyn tuvo que saber que esa tía había fallecido 5 años antes para empezarse a preguntar ese tipo de cosas. Cuando le mostró las fotos a su mamá empezó a llorar y empezó a decirle que ella quería mucho a su hermana, que fue muy lamentable que había fallecido. Y entonces Evelyn le dice: ¿por qué nunca me contaste de ella? Y ella: porque eras muy chiquita y nunca fuimos tan cercanos con tu tía porque vivía en una ciudad muy lejana con su familia. La tía murió en un accidente. Y no había ninguna duda. Evelyn, durante semanas,
tal vez meses, estuvo recibiendo la visita del fantasma de su tía. Hay algo que a Evelyn hacía que se diera cuenta que eso no era del todo malo. Su tía le daba grandes lecciones en esas visitas y le decía acerca del esfuerzo de su papá, la sensibilizaba en torno al contexto de su mamá y le hablaba mucho acerca de que ella entendía que estaba viviendo un proceso muy difícil, que ella tal vez no la comprendían sus papás, pero que ella no fuera maleducada ni malcriada. Todos estaban viviendo momentos difíciles. Fue gracias a su tía que no se terminó de romper la relación. Sin embargo, por más esfuerzos que hubo, el papá llegó un momento en el que ya no soportó la carga de trabajo y tuvo que decidir en pos de su salud regresarse a Guadalajara. No vivían mal, pero ya no iba a poderle dar el futuro que estaba soñando para su hija. Cuando regresan a Guadalajara, tienen que mudarse de casa y empiezan a pasar cosas muy extrañas, muy, muy extrañas y aterradoras. En esta nueva casa hay algo raro. Desde el día 1 que están ahí, hay una sensación extraña. Es como si la casa no fuera realmente de ellos. Y como si la casa se los estuviera diciendo a gritos: no los quiero aquí. Por las noches, Evelyn comienza a escuchar pasos en el segundo piso, pero hay algo muy extraño y aterrador. Y es que esos pasos en el segundo piso no los escucha cuando está sola en su habitación. No, los escucha mientras están comiendo todos, mientras están llevando su cena. Y están todos cenando en el comedor, cuando escucha claramente y nadie más lo escucha. Eso lleva a Evelyn, que aunque ya es un poquito mayor, aún no es una adulta y sigue siendo casi una niña, la lleva a plantearse que tal vez está loca. Para rematar, comienzan a ocurrir sucesos extraños en la noche. En la noche, estando en su cuarto, comienza a experimentar la parálisis del sueño, o como muchos lo conocen, a Evelyn se le empieza a subir el muerto y ella no se puede mover. Comienzan a venir diferentes tipos de sombras a visitarlas durante la madrugada. Sombras aterradoras, monstruosas, gigantes. La gran mayoría oscuras. Algunas con tintes rojos. Muchas con garras. Cuando entran en la habitación, hacen ruidos espantosos, como lamentos. Hay sonidos de cadenas. Y ella siente que se está volviendo loca. Y es ahí cuando empiezan a ocurrir los fenómenos más terribles. Lo primero es que la familia, si la relación no la tenían ya al 100, dada la situación que había pasado cuando fueron a Estados Unidos, ahora se estaba deteriorando muy rápidamente. De forma extraña, los tres eran más violentos el uno con el otro. El papá era muy irritable. La mamá se desesperaba muy rápido y alzaba la voz. Sonaba muy amenazante. Y Evelyn todo el tiempo se sentía deprimida y en momentos como eufórica y no se podía controlar. Quería sentir mucho y eso hacía que después sus emociones se colapsaran y se sintiera vacía. En este caos comienzan a ocurrir lo que los papás creían que era el sonambulismo de Evelyn, que después supieron que no. Evelyn de repente ya no estaba en su habitación y la encontraban en diferentes puntos de la casa. La encontraban en el comedor sentada, como si estuviera platicando con alguien enfrente. La encontraban tirada en el piso de la sala, con los brazos hacia adelante y cruzados, como si alguien se los estuviera atando. Pero en todas las situaciones, independientemente de cómo estaba su cuerpo, la posición o la postura que ella tenía, siempre la encontraban llorando o gritando, gritando de dolor, gritando acerca que la torturaban y no la podían sacar de ese trance.
Ya no era nada más Evelyn la que creía que estaba loca. Los papás creían que algo le estaba pasando, que algo le estaba afectando en su cerebro. Y fue entonces que, mientras hacían unos análisis en el hospital, el papá aprovechó para hacer unos cambios, unas adecuaciones en el terreno de la casa. Y se toparon unas osamentas. Espero que sepas lo que es, pero si no, te lo facilito. Esqueletos humanos, cuerpos. Y descubrieron que eran cuerpos muy antiguos. Comenzaron a indagar la historia del lugar y parece que eran cuerpos del tiempo de la colonia y que en esa colonia especialmente había habido muchas guerras, porque no era la primera casa en la que ocurría eso. Comenzaron a darse cuenta que en muchos momentos en la casa había la sensación como si estuvieran amenazados, como si estuviera algo ahí que quisiera hacerles daño. Y empezaron a preguntar a los vecinos, y ahí es donde se toparon con cosas aún más fuertes. Las dos casas de atrás estaban en renta, pero el dueño, el que la rentaba, era un mismo arrendatario, un tipo dueño de una compañía. Lo localizaron y cuando le preguntaron la historia del lugar, que si conocía algún dato, algún detalle, dada la excusa de las osamentas, pero ellos realmente querían saber si había algo más, si alguien más estaba viviendo eso, resulta que el tipo le cedieron las casas, porque los dueños de ambas, digamos que terminaron de forma abrupta con sus vidas. Como dice el buen Quique, se desuscribieron de esta vida. El primero, un sujeto de 40 años que le iba perfectamente bien en el trabajo. Y de la noche a la mañana comenzaron a decir que lo encontraban deambulando por las noches de patio en patio, de casa en casa, y que cuando le hablaban comenzaba a gritar. Y en ocasiones escucharon que decía que algo lo estaba torturando, una sombra con garras. No pasó mucho, ni siquiera se logró un año después de esos sucesos. Lo encontraron colgado dentro de la casa. La otra, la ex dueña, era una enfermera que esa casa no la había podido comprar con su sueldo. Esa casa se la habían pagado sus papás y unos tíos, porque sabían que por ciertas situaciones de salud que ella tenía, nunca iba a tener la posibilidad de comprarla por sus propios medios. Así es que digamos que se hizo una cooperativa familiar, dieron un enganche muy fuerte y ella, con una fracción de su sueldo, podía pagar las mensualidades. Puede haber una ayuda, son unos ángeles esa familia. Sin embargo, desde el día 1 que se cambió ese lugar, el nuevo dueño cuenta esta historia. Los vecinos se dieron cuenta que había llegado una persona muy violenta al barrio. Cuando él habló con la familia constató que en el momento que visó esa casa, que durmió la primera noche, algo le afectó, porque dejó de ser la persona que era. Comenzó a comportarse violenta, arrogante, agresiva. Un día comenzó a gritar como totalmente fuera de sí y empezaba a decir que le dolía mucho, que le dolía mucho. Llegó la policía y cuando abrieron la puerta, y esto fue por llamadas de vecinos múltiples, encontraron el cuerpo de la señora. Ella se había desuscrito de la vida, golpeando ella misma su rostro contra una pared. En ese barrio pasaban cosas, en ese barrio había algo. Pero la cereza del pastel de esta situación no fueron esos dos dueños. Es la historia de esa casa. Es la historia donde encontraron las osamentas. Es la historia donde esta chica adolescente está teniendo su sonambulismo. Resulta que durante muchos años en esa casa vivió un pastor evangélico que hacía exorcismos.
Y ese pastor evangélico que hacía exorcismos, un día después de un exorcismo, nadie volvió a saber de él. Persona desaparecida. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Lo que se dice, lo que se cree, secreto a voces o maldición a voces, es que en esa casa se quedó algo. El verdadero dueño de la casa parece que tiene influencia en todo el barrio, pero el lugar donde más tiene efecto es ahí. Papá de esta chica decidió que se tenían que ir. No importaba los esfuerzos que tuviera que hacer, realmente era momento de irse. Y una vez después de que se fue, pudiéramos decir que la historia de esta chica cambió. Pero es que este solo es un fragmento de su historia. Y en el siguiente episodio, en este sábado de sombras, te invito porque este sábado a las 4 de la tarde, horario Ciudad de México, vamos a tener el sábado de sombras, un en vivo en la plataforma de YouTube. Te espero. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete y déjame en tu comentario llegue de una. Y recuerda que puedes mandarme tus historias a, si son escritas, el correo contactoinexistente@gmail.com. Y si van a ser por audio, si quieres narrarme tu historia, mándamela al WhatsApp de las pesadillas. El WhatsApp es +52 81 35 67 67 54. Te lo repito. +52 81 35 67 67 54. Te recomiendo que vayas a YouTube si me estás escuchando en plataformas de podcast y tomes un pantallazo porque aquí la querida editora va a hacer que aparezca. +52 81 35 67 67 54. El WhatsApp de las pesadillas. Y una vez dicho esto, te deseo linda semana, que tengas dulces pesadillas y nos vemos en el sábado de sombras. Bye bye.